Mauricio, ¿el gobierno tiene algún plan para resolver lo de los desahucios? Mira lo que pasó. ¿Por qué dejan que las grandes compañías sigan invirtiendo con la falta de viviendas que hay? Porque es legal. No hay una sola ley que impida que las compañías compren viviendas. Y si quieres hacer una ley para evitar que las compañías compren viviendas, que es una ley especial, que va en contra de toda concepción constitucional, cuando haces leyes para un grupo específico, para una actividad específica, tiene problemas legales desde el punto de vista constitucional. Pero de momento no hay esa ley. Entonces no es que dejes que las compren, es que no puedes impedir que las empresas compren vivienda y especulen con ella. ¿Que es moralmente incorrecto? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Que no debería ocurrir? Estamos en la misma línea. ¿Que el gobierno tiene la culpa? No. El gobierno no tiene la culpa. El gobierno trata de resolver. Por ejemplo, el gobierno de esta comunidad, que es una comunidad socialista, está construyendo una cantidad enorme de vivienda pública. Donde antes era la escuela de peritos, aquí a 1 kilómetro de aquí, se están construyendo 3 megaedificios de alquiler para estudiantes, que va a aflojar, tiene por objeto quitarle presión al mercado de la vivienda privada, donde ahora es un negociazo. Compras un piso, lo divides en 4, 5 habitaciones para estudiantes, cobras un pastón a cada estudiante, y eso es para los alumnos que no tienen recursos, es enormemente difícil. Entonces, si tienes un alquiler accesible, subsidiado, apoyado en edificios del Estado, pues mejora. La construcción de vivienda social es la mejor manera de enfrentar esto. Lo que pasa es que tienes un plan de vivienda como el que pretende presentar el Partido Socialista Obrero Español esta semana. Se presenta un plan de vivienda para abordar ese problema y el PP vota en contra, y Vox vota en contra, y la Unión del Pueblo Navarro vota en contra, y Junts vota en contra, y votan en contra toda la derecha, y entonces no puedes promulgar esa ley. Entonces la culpa es del gobierno. No lo es. Hay una falta de vivienda, sí, y resolverla necesitas leyes que controlen, por ejemplo, las subidas de los alquileres, quizás, pero tienes que proclamar esas leyes. No puedes sacártelas de la manga, no puedes actuar autoritariamente, porque vives en un Estado de Derecho. Y si renunciamos a vivir en un Estado de Derecho, vamos a vivir en el mundo de Donald Trump. Entonces hay que mirar las cosas en su justa dimensión, por favor.